En el mundo del trading existen muchas estrategias ya predefinidas o que a lo largo del tiempo se le han dado nuevos nombres simplemente por marketing. ICT, Smart Money y todo este tipo de metodologías que en realidad se basan en conceptos que ya llevan muchos años con nosotros. Pero claro, a la hora de ponernos delante del gráfico, una de las cosas más importantes a la hora de tener éxito en nuestras operaciones es el cuándo, el por qué y el cómo entramos en dichas operaciones. Eso va a cambiar nuestros resultados. No existe trader rentable que no sepa exactamente cuándo debe entrar en cada situación. Así que en el vídeo de hoy voy a enseñaros paso a paso una metodología de entradas perfectas que acompaña a una de mis estrategias más rentables y sencillas del trading a corto plazo. Sí, para que podáis generar un dinero extra cada día. No os olvidéis de dejarnos un buen like si os gusta nuestro trabajo y suscribiros para no perderos nada del mundo del trading. Bienvenidos un día más a Juego de Traders. Abajo en la descripción os dejaremos nuestra comunidad de Telegram, donde ponemos todos los días información importante sobre los mercados, análisis y, atención, muy pronto vamos a hacer una zona de señales para que vosotros también podáis seguir nuestros trades. Así que en los próximos días en nuestra comunidad de Telegram os iremos dando más información, ¿vale? Y sí, vamos a tener una zona de señales gratuita. Todos aquellos que estáis en nuestra comunidad gratuita de Telegram habéis estado viendo durante estos últimos días que hemos puesto pues algunas operaciones, cómo entrábamos, cómo las hacíamos, y en general estas operaciones tienen algo en común, algo que vamos a ver ahora, y os voy a explicar paso a paso cuáles son esas formas mejores o peores, viendo tanto los pros y los contras de entrar en operaciones por rupturas en diferentes casos del mercado. Obviamente todos aquellos que aún no estéis en nuestra comunidad de Telegram os estaréis perdiendo muchísimo contenido y formación diaria, ¿vale? Así que tenéis el enlace en la descripción, ¿vale? Además ya anunciamos que en los próximos días abriríamos grupos de señales, vamos a hacer cursitos y bueno, muchas cosas, ¿vale? Así que es el mejor momento para pasaros. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son las diferentes formas que tiene de moverse el mercado en esas situaciones donde tanto los rangos como las tendencias como cualquier tipo de estructura se rompe o, como tenemos en este caso, simula que se rompe pero luego te comes el fake out. Claro, en lo que vemos en la primera de estas estructuras es una ruptura clara por esta zona de aquí con una vela positiva al alza con bastante fuerza, o eso parece, y después un pullback a esa misma zona de ruptura, que se confirma gracias a esta vela de aquí, que con este gran spike nos da la información de que tenemos muchísima presión alcista y que el precio está siendo absorbido por esos compradores que no quieren dejar que de nuevo el precio cierre ninguna vela por debajo de esa zona previa de ruptura. En la segunda imagen, en esa misma ruptura, ¿qué tenemos? La estructura es prácticamente idéntica, pero ¿qué ocurre? Que después de esa ruptura en el pullback algo va mal y vemos como el precio de nuevo reingresa a lo que sea esta estructura. Podría ser perfectamente un rango con dirección a esos mínimos estructurales o a tomar algún order block que tuviéramos por la zona. Es decir, en este caso la tendencia se ha revertido, al contrario que en la estructura anterior y en la siguiente, donde vemos claramente de nuevo una estructura muy similar con este estilo de vela de absorción que
también por supuesto tenemos aquí, pero además seguido por una vela absorbente positiva que, si os fijáis, también cierra por encima de la vela anterior. Por eso se llama absorbente, porque absorbe esas velas negativas anteriores. Como veis, el cierre lo tiene por aquí, se come a estas dos velas negativas y la tendencia pues continúa su rumbo alcista. Pues bien, estos serían los tres tipos genéricos que tenemos de ruptura con sus consecuentes explicaciones. Así que, por supuesto, también tendremos tres diferencias en los tipos de entrada o tres formas diferentes en las que podemos entrar en estructuras que están siendo rotas. La primera de ellas, y también la más agresiva, por supuesto, es con una orden en límite. Ahora os voy a explicar cada uno paso por paso. La segunda será esperando una fuerte acción del precio, que será pues una opción más conservadora, y la tercera será esa fuerte acción del precio, pero siempre esperando una confirmación más. También veremos cómo aplicamos estos conocimientos justo para realizar esta operación que os pusimos en la comunidad de Telegram y que prácticamente, aunque fuera por escrito, hicimos en directo, ¿no? Fuimos comentando un poquito la estructura y lo que hicimos para entrar a esa operación y conseguir un beneficio rápido. Bien, la primera sería la orden en límite, ¿vale? Esa forma más agresiva donde tomaríamos esa entrada justo después de ver que se produce una ruptura en esta vela de aquí con bastante fuerza, tal. Bueno, pues después simplemente tendríamos que poner una orden en límite esperando el precio en esa resistencia que ahora funcionaría como soporte para esperar ese pullback y tener pues un posible rebote que continúe la tendencia. Estáis viendo aquí ya cómo funcionaría y lo único que tenemos que hacer es pues eso, poner una orden en limit, una limit order con el stop loss por debajo de estos mínimos estructurales y take profit pues normalmente suele ser de 2 a 1, de 1,75 a 1. También habría que ver de dónde viene la estructura completa, buscar esos máximos estructurales y tal. Pero bueno, normalmente se suele buscar el 2 a 1, ¿vale? Sobre todo para aprovechar ese pequeño tirón de la tendencia y que, como veis, realmente si se da esa operación, si esperamos justamente ahí el precio, los pros son bastante claros. El primero de todo, aunque lo haya puesto más abajo, es que el riesgo-beneficio siempre va a ser el mejor, ya que si esperamos el precio y toca justamente en esa zona de ruptura, rebota y ya empieza a explotar al alza, por lógica nuestra entrada es el mejor punto técnico de entrada y tendremos pues un riesgo-beneficio mucho mejor que en las demás opciones. También, por supuesto, podremos entrar en cualquier momento, en todo el rato, es decir, son setups que aparecen de forma muy común en el mercado y simplemente pues cada vez que veamos esta estructura podemos esperar ahí el precio de esta forma y esperar a tomar esos beneficios o a que se nos cierre el stop loss. Por supuesto que recordad que ningún tipo de estrategia, ningún estilo de price action es infalible y siempre vamos a tener pérdidas, porque a veces parece que tener una pérdida cada 5 operaciones, cada 3, cada 4, incluso cada 2 es malo. No, es normal, ¿vale? Es así como funcionan los mercados, si no todo el mundo sería millonario. Pero, como siempre os digo, lo importante es basarnos en la técnica, en las matemáticas de los mercados financieros para ajustar al máximo nuestras probabilidades de éxito. En esta forma de entrada, además de que, por supuesto, el riesgo-beneficio siempre va a ser el mejor, porque sería la entrada perfecta si sucede exactamente así, también sería pues la mejor entrada, ya que también sería el inicio de la tendencia alcista. Imaginaros que venimos de aquí de un rango que ha estado el precio por aquí, rompemos y además veníamos de una caída, ¿no? De una antigua tendencia bajista, rango de consolidación y reversión al alza, pues podríamos aprovechar desde el principio toda esa tendencia. También al operar en límite nos ahorraremos esas comisiones extra, porque habrá en otras formas de entrada que operaremos directamente a mercado, con lo cual pues nos comeríamos un poquito más de comisiones, ¿vale? En esta opción en límite pues nos ahorraríamos esas comisiones.
Pero claro, ¿qué ocurre? Que en este tipo de setup muchas veces vamos a tener este escenario, ¿no? Ya sea porque hemos estudiado mal el resto de la estructura, sea por lo que sea, va a haber algunas veces que incluso aunque tengamos un análisis perfecto, os va a pasar esto. Repito, siempre vamos a tener alguna pérdida, es lo más normal porque no somos robots, no somos máquinas, ¿vale? Podemos analizar y podemos llegar hasta un punto, acumulando las máximas probabilidades de éxito posibles, pero nunca el 100%, ¿vale? En este caso tuvimos la ruptura estructural, en esta vela de aquí también, tuvimos también una pequeña confirmación incluso, pero como veis justamente en ese punto de ruptura donde esperamos con una operación en límite, con ese stop loss por debajo de ese swing low. Pero bueno, aún así, si os fijáis, como que el propio mercado, como las propias velas, que siempre os decimos que son las que nos dan más información de lo que está ocurriendo en ese momento o de lo que se avecina. Claro, si nos fijamos, aparte de haber mucha volatilidad, tenemos muchísimos spikes en toda la estructura que están presionando el precio a la baja, es decir, tenemos mucha absorción por esa parte superior. Ya sabéis que yo, para resumirlo y que quede claro, siempre digo absorción a la baja o al alza, para que me entendáis todos perfectamente. Aquí estamos teniendo muchísima absorción presionando los vendedores desde la parte de arriba para que el precio vaya cayendo. Como veis, es que hay varios toques bastante negativos y al final también tenemos que tener en cuenta que aquí esta línea de tendencia ha sido rota en esta zona, ¿vale? Entonces, si ya tenemos tanta información, incluso esta ruptura de la línea de tendencia principal, hay muchos traders más expertos, con más experiencia, que no hubieran esperado aquí el precio. Estoy seguro de que muchos traders con un poco más de experiencia no esperarían el precio en esta zona, pero bueno, nosotros nos estamos ciñendo solamente a las estrategias por entrada, donde directamente cuando veamos un setup así, simplemente entramos, colocamos stop loss, take profits y nos olvidamos, ¿vale? Son operaciones pues más sistemáticas. En este caso, claro, las contras de este tipo de estrategia por orden en límite, esperando el precio, por supuesto, vamos a tener un peor win rate que normalmente ni supera el 40% de acierto, ¿vale? Para que veáis que mucha gente que simplemente opera de esta forma o os dicen que operan de esta forma, el win rate normalmente ni llega al 40%, ¿vale? Así que hay que tener otro tipo de estrategias complementarias o incluso pues buscar unos ratios operacionales más altos para compensar este win rate, ¿vale? Porque obviamente si tenemos un 40% de acierto, bueno, si nos vamos a ratios operativos de 4-1, de 5-1, pues perfectamente eso vamos a ser muy rentables, ¿vale? Pero ya me entendéis lo que quiero decir, ¿vale? Habría que tener en cuenta otro tipo de cosas o añadir conocimiento estructural un poco más avanzado. También este tipo de entrada es muy propensa a los fake outs, como veis, tenemos aquí esta ruptura y luego pues el precio vuelve a caer, ¿no? Pues tendríamos también aquí un fake out de esa ruptura. Y por supuesto, pérdidas innecesarias por no esperar. ¿Esperar a qué? Os estaréis preguntando. Pues a nuestra segunda forma de entrar, donde por supuesto tendremos un porcentaje de éxito mayor, ya que vamos a añadir no solamente esa ruptura, sino vamos a fijarnos también en esa fuerte acción del precio. En este caso, como veis, la ruptura se da por aquí y aquí tenemos la clave de todo esto. Unas velas que no vuelven a cerrar por la parte de abajo por esa resistencia que ha sido rota y ahora es soporte, y además, si os fijáis, con unos spikes que denotan esa absorción masiva, esas grandes compras que tenemos en la zona y que no permiten que la vela pues cierre por debajo. ¿Cuál sería nuestra forma de entrada perfecta en esta situación? Simplemente esperar a tener algún tipo de vela que nos dé esta información de absorción. A veces es una, a veces son dos, a veces forma un pequeño ranguito, pero lo más normal, haciéndolo por supuesto de forma lo más automática y sistemática posible, es directamente al ver la primera vela que denotara
ese rebote y esa absorción, esperar al cierre de la misma y entrar ya en la siguiente vela, con el stop loss por debajo de esos mínimos de la vela que denota esa absorción. Atención, no de los mínimos estructurales, de los swing low, no, sino ajustando más el stop loss de esta forma y aprovechando que tenemos un stop loss más ajustado con menos riesgo, sí que podríamos aumentar nuestro take profit hasta un 2,5 a 1, 3 a 1, 4 a 1 o directamente ir siguiendo la tendencia alcista si se da e ir tomando beneficios o incluso pues subiendo ese stop loss progresivamente en los pullbacks, en esos mínimos que se vayan formando en la subida. Aquí en este ejemplo podemos verlo de forma muy clara, en este caso en una tendencia bajista. Podemos ver cómo en esta vela se rompe esa zona de soporte que tendríamos pues la primera aquí, ahora pasaría a ser resistencia y justamente si os fijáis esta vela de aquí contacta con ese soporte que ahora es resistencia y ya la siguiente vela es la que denota algo de absorción y ya cierra en negativo. En ese momento esperamos al cierre de la misma y en el inicio de la siguiente vela pues ya entramos en nuestra operación. De nuevo, por supuesto, stop loss por encima de esta propia vela. Siempre dejamos un poquito más de espacio por lo que sea, ¿vale? Tampoco vamos a ser cúteres con eso. Y como os decía aquí, al tener ese stop loss más ajustado, sí que ya podemos jugar un poquito más con ese take profit, alargarlo un poco o lo que sea. Otro ejemplo que podemos ver aquí abajo es muy similar, es lo mismo, pero si os fijáis tenemos lo que os comentaba, que se forma un pequeño rango donde esas velas se ponen a consolidar un poquito, pero siempre tenemos esa información de absorción y si os fijáis que muchas de ellas vuelven a tocar ese ahora soporte, antes resistencia y siempre tenemos esa absorción. En este caso, en este ejemplo, pues se decidió entrar en esta vela de aquí, pero perfectamente también se podría haber entrado en esta, ¿vale? Supongo que se esperaría porque teníamos esta vela tan grande negativa justo después de la ruptura, pues para asegurar un poquito más confirmaciones, pero el setup es exactamente lo mismo, ¿vale? Podríamos haber entrado aquí con el stop loss aquí y aprovechar ese poquito stop loss para tomar todos estos beneficios con un ratio bastante mayor de lo normal. Los pros de este tipo de estrategia es que estamos esperando a que los compradores hayan entrado al mercado, compradores o vendedores, ya que esperar esa vela extra, esa vela que presente, que nos dé la información de esa absorción, sea positiva o negativa, nos está dando una mayor seguridad de que al menos ya hay compradores o vendedores que están pusheando, sea al alza o a la baja, esa zona de soporte o resistencia, ¿vale? Con lo cual ya tenemos más seguridad de que estamos acompañando a los que están ganando, ¿vale? Sean compradores o vendedores en ese caso. El riesgo es más controlable, ya que no necesitamos en este caso ese swing low, sino que vamos directamente al último, ¿vale? Que sería este de aquí, ¿no? En esa misma vela, ¿vale? El riesgo-beneficio sigue siendo muy bueno, ya lo veis. Al tener menos porcentaje de distancia de riesgo de ese stop loss, pues podemos también jugar más con el take profit. Y por supuesto puedes entrar prácticamente todo el tiempo. Obviamente tendremos menos setups que la opción que vimos antes, pero seguimos teniendo muchos a lo largo de los días, ¿vale? Y los contras es que el win rate es medio, sobre el 50% según el mercado que estemos operando. Aún no llegamos a tener un win rate que en 1 a 1 llegue a ser beneficioso a largo plazo, llegue a ser rentable. Sigue siendo propenso a los fake outs. Tendremos pérdidas innecesarias por no esperar aún más otra confirmación, pero bueno, esto ya sabéis, ¿no? Que es simplemente que, obviamente, cuantas más confirmaciones tengamos, pues mejor, ¿no? Más seguro para todos. Y depende de lo bien que sepas leer el mercado. Necesitas tener un poquito más de experiencia. Por eso os ponía este ejemplo de aquí, porque si os fijáis, es un poquito diferente. Esperamos a ese rango, pero ya para saber leer estas zonas, para saber leer la estructura completa,
vela, que también aquí tenemos pues esta línea de tendencia que aún no se ha roto, con lo cual podemos entrar justo cuando el precio va casi a contactarla y a explotar, ¿vale? Es decir, sí que necesitamos un poquito más de experiencia, ¿vale? Y la tercera opción, la más conservadora, sería esa fuerte acción del precio más una confirmación extra. Si os fijáis aquí, tenemos esa ruptura, tenemos también esas velas de absorción, pero se ha esperado a una confirmación extra que, como veis, es una vela absorbente que absorbe a las dos anteriores negativas, ¿vale? Que como veis, pues cierra por encima de esa vela negativa, de esa estructura. Es como si tuviéramos aquí otro pequeño rango entre aquí abajo y este de aquí, ¿vale? Este pequeño rango por aquí, más o menos, y esta vela pues fuera la de ruptura de ese rango pequeño. Entonces tendríamos una doble ruptura, ¿vale? También podríamos, por supuesto, tener una triple ruptura, pero bueno, con la doble no es suficiente para realizar este tipo de operaciones más automáticas por ruptura, ¿vale? Aquí podéis verlo mejor en el ejemplo, cómo se produce aquí esta gran ruptura. Tenemos un pullback, tenemos también ese ranguito de consolidación con muchos spikes, mucha absorción, pero parece que no arranca, y es cuando exactamente se rompe esta zona con esta vela de aquí, cuando se entra ya teniendo todas las confirmaciones posibles y se continúa toda esa tendencia alcista. Si os fijáis, también se cumple la ruptura de esta línea de tendencia, que podría ser como una especie de triángulo, ¿no? Una especie de bandera, y esto al final pues también nos va a dar otra confirmación más, una confirmación extra. Y además, como podéis ver, la subida es bastante más limpia que en las demás opciones, que en las opciones anteriores, ¿vale? Va a haber otras veces que no, pero bueno, en este caso el ejemplo yo creo que denota bastante bien lo que quiero decir. Aquí tendríamos otro ejemplo donde en este caso la vela principal, esa vela de ruptura, no solamente ha roto pues el pequeño rango anterior de consolidación, como veis son muy similares a los que venimos viendo en los ejemplos, sino que también rompe pues esos máximos estructurales de cierres de velas anteriores de la propia vela de ruptura, y esto pues nos da una confirmación aún mayor de que es una entrada muy buena y tendremos mucha probabilidad de éxito de que continúe esa tendencia alcista. Yo personalmente recomiendo, según el activo que estéis operando, que os fijéis mucho también en el tamaño de las velas, ¿vale? Va a haber activos que tener esas rupturas con unas velas tan grandes, de mucho volumen, mucha volatilidad, luego se producen también bastantes fake outs, y ahí es justo cuando tenéis que analizar esta situación, y si veis una vela también de ruptura tan grande que rompa incluso pues la vela de la estructura de ruptura, pues ahí sí que tenemos pues una mayor probabilidad de que, aunque tuviéramos mucha volatilidad en la ruptura y hiciéramos ese pullback con bastante fuerza, también la siguiente estructura ha sido rota con mucho volumen y con mucha fuerza. Los pros de esta estrategia es, por supuesto, es la mejor, ¿vale? Pero comentando un poquito los pros, el win rate ya es mucho mayor, cercano al 70%, con lo cual, añadiendo unas cuantas cositas más, unos indicadores, un poquito más de conocimiento, experiencia, practicándola, pues vais a acabar siendo rentables simplemente con este estilo de estrategia. El riesgo es más controlable, lo mismo, tenemos pues unos swing lows más cercanos, no, si no nos tendríamos que venir ya por esas zonas de abajo, menos tiempo dentro de un trade, ya que al entrar un poco más tarde, pues normalmente el tiempo va a ser menor, tendremos menos riesgo de que el precio se dé la vuelta y mucho menos propenso a los fake outs, porque si os fijáis, como os dije, no solamente tenemos esta doble confirmación, sino que también tenemos triple confirmación más otras cosas que queramos ver, ¿vale? Con lo cual se hace muy completa esta forma de entrada. Tendremos también como contras pues un menor ratio de beneficios que las otras opciones, ya que esperamos más, confirmamos más. A veces vas a perderte el trade, eso ocurre, a veces se te va ya, porque si ocurre en este tipo de velas, a veces esta vela no cierra aquí, sino que ya rompe directamente y se va hacia las nubes, ¿no? Pero bueno, simplemente paciencia y esperamos al siguiente setup. No pasa nada, no hay prisa, el mercado no se escapa. Debemos estar atentos a comprar después de la vela exacta, y eso pues también requiere un poquito más de experiencia, pero bueno, no creo que haya problema con esto. Y otra contra es que entraríamos a mercado, con lo cual pues pagaríamos un poquito más de comisión
comisiones que también la opción en límite. Pero bueno, también completamente asumible, mejorando nuestro win rate del 30-40 al 70%, ¿vale? Como claves a tener en cuenta en este tipo de estrategias, lo principal es que debemos identificar los puntos clave correctamente, máximos, mínimos y rangos, sobre todo esto de aquí que tanto me gusta, los rangos es lo más importante. Observar el price action, de dónde venimos y a dónde vamos. Por supuesto, como decía antes, estamos en una estructura que viene de una tendencia bajista, tenemos que ver si rompe esa posible reversión al alza y tener en cuenta los puntos anteriores, ¿vale? Como referencia para posibles stop loss, take profit, lo que sea, ¿vale? Y siempre esperar a los cierres de velas, no tengáis prisa, siempre esperad a que se cierren las velas antes de entrar en un trade, por favor, que sí que puede parecer una tontería, que todo el mundo lo sabe ya, que es de inicio, pero yo sé que muchos de vosotros, incluso yo muchas veces, me acelero demasiado, tengo como prisa, ¿no? Esa parte psicológica, debemos tener siempre cabeza fría y esperar a que se cierren las velas antes de actuar, ¿vale? Y yéndonos ya directamente al gráfico, ¿vale? Donde realizamos esa operación que, como os digo, tenemos en nuestro grupo de Telegram, ahí donde ponemos todo, lo tendréis en la descripción. Y en este caso lo hicimos en Apex, que es donde operamos de forma completamente descentralizada. Es decir, aquí simplemente conectas tu cartera MetaMask. Para todos aquellos que estéis acostumbrados a operar con cripto y demás, simplemente conectas tu MetaMask y depositas el dinero directamente de tu MetaMask. Depositas y lo retiras sin ningún tipo de KIC ni de identificación, ni que nadie te diga nada. De tu MetaMask a la plataforma, tradeas, y de la plataforma a tu MetaMask, y nadie sabe absolutamente nada de lo que has hecho, ¿vale? Así que el anonimato, pues a muchos pues nos gusta y os lo recomiendo de cara al futuro, porque esto es el futuro al final, ¿no? Todo el mundo quiere privacidad en sus trades y en sus movimientos de dinero, ¿no? Pues bien, esta operación de aquí, en lo que nos fijamos nosotros es, de hecho es exactamente, es muy parecido a lo que acabamos de comentar en los ejemplos, ¿no? En la teoría, ¿no? Como veis aquí tenemos varias estructuras que se han roto, siendo pues esta primera línea de tendencia, también incluso después cuando ya tenemos esta estructura de rango, pues podemos marcar otras líneas, pero bueno, la principal es esta que tenemos aquí, que ha sido rota por esta gran vela de aquí y luego que se ha formado. Veníamos de una tendencia pues más o menos bajista en esta estructura, veníamos de un hombro cabeza a hombros bastante claro que también rompió, hizo su pullback, pero después nos pusimos a formar un pequeño rango, incluso podemos venir a línea y podemos marcarlo de forma muy sencilla. Vamos a quitarle esto de aquí para que se vea solo así y ahí lo tendríamos, ¿vale? Si os fijáis aquí, ¿qué tenemos aquí? ¿Vale? Tenemos esa ruptura, un pequeño pullback y ya para arriba de nuevo. Pues esto es lo que tenemos que fijarnos, ¿vale? Volvemos aquí a las velas y la primera vela de ruptura que tenemos de este rango es esta de aquí, ¿vale? Es esta vela que cierra por la parte superior del rango. ¿Y qué es lo que pasa? Si nos fijáramos en la opción de entrada número 1, en esa orden límite, la opción más agresiva, simplemente tendríamos que esperar al precio en este punto de aquí, en esa zona de ruptura, con un stop loss por debajo de ese swing low, de esos mínimos anteriores, que incluso podría ponerse aquí perfectamente, pero bueno, lo ajustaremos más o menos por aquí, ya que al menos ese swing low está por debajo de la mitad del rango, por debajo de la mitad inferior del rango, que bueno, eso es más teoría que necesitaría como para 20 vídeos más. Y luego pues nuestro ratio operativo, por ejemplo, pues 2-1, siempre ojeando esos máximos anteriores que pudieran tener algo que contarnos de cara a nuestra estrategia. Los tenemos por ahí, podemos incluso marcar todo el ranguito, el order block, lo que sea, ¿vale? Ya en este punto habría que tener un poquito de cuidado, pero bueno, hasta el medio del rango justo nos coincide que es el 2-1, así que tendríamos una operación prácticamente perfecta, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si os fijáis aquí, nosotros entramos justamente en el cierre de esta vela, pero ¿qué pasa? Que luego el precio ha subido un poco y ha vuelto a caer hasta aquí, ¿vale? Ha vuelto a caer hasta este punto de aquí, o sea,
casi nos cierra ese stop loss, que bueno, muchas veces siempre va a ser un casi, pero luego la estructura manda y acabará subiendo, ¿vale? Pero no está demasiado ajustado a la operación, ¿no? Podemos mejorarlo. Y es ahí cuando podríamos tomar la opción más conservadora, teniendo en cuenta también la acción del precio. Entonces simplemente esperaríamos, como veis, esta vela ya nos da la información necesaria con ese gran spike de absorción, o sea, es una locura la información que nos da esta vela, muchísima absorción alcista porque el precio ha caído hasta aquí y ha conseguido de nuevo presionar hacia arriba a los compradores para cerrar de nuevo por encima. Así que bueno, aquí ya en este caso es muy claro que tendríamos que lanzar así la operación. Como veis, de nuevo, pues un 2-1 sería más o menos por aquí. Sí que ya excederíamos un poquito el límite, pero como os decía, al final, según vamos ajustando más, los porcentajes van a ir a menos, suelen ser menores. Aquí, por ejemplo, para que fuera perfecta, hacia la zona del 50% de este ranguito de aquí que nos pudiera molestar, en este caso no nos ha molestado, pero más o menos pues sería hasta ahí, ¿no? Pues sería un 1,87 a 1 de ratio, que oye, tampoco está nada mal para ser una operación por ruptura. Y si ya nos vamos a la opción correcta, a la mejor, a la más conservadora, simplemente tendríamos que esperar otra vela más. En este caso, si os fijáis, la más conservadora no sería la mejor, sino que en esta misma que acabamos de hacer, para mí es la mejor, porque al interpretar que ya esta vela nos da tanta información, para que os fijéis que ni siquiera siguiendo al pie de la letra las reglas vamos a obtener el mejor trade, sino que tenemos que analizar cada estructura, tenemos que analizar ese momento tan concreto para conseguir añadir otra información que tengamos y así mejorar nuestros trades y nuestros riesgos, nuestros beneficios, etcétera, etcétera. Porque claro, si le hacemos caso a esa tercera, que se supone que es la mejor, la cosa sería así, que como veis ya bajaría al 1,50 prácticamente ese trade y tendríamos un stop loss aún más amplio, aún más largo. Otra gente lo que hace es directamente esperar a que suceda un pullback negativo, es decir, hasta que vea velas negativas, y ya en ese pullback después, si vuelve a haber una vela que rompa, que sería esta de aquí, pues entrar en el trade. Pero como os digo, esto al final es cuestión de practicarlo, es cuestión de ir cogiendo experiencia. Pero sin duda, el mejor trade hubiera sido este de aquí, que creo que además es el que hemos tomado prácticamente de forma exacta. Después también nosotros, por supuesto, nos acompañamos, en este caso aquí tenéis la operación más o menos, y nos acompañamos por las indicaciones porque nos daban nuestros indicadores, ¿vale? Que como veis ya nos marcaban aquí esta zona, bueno, zona de compra ya aquí abajo, para que os fijéis. Nosotros esperamos a divergencia. Dentro de la zona VIP de los indicadores pues tenemos tutoriales y tal para aprender a utilizarlos, divergencia aquí también, ya nos marca aquí que esto es alcista justo antes de romper para arriba, y como siempre los tendréis en la descripción si queréis acceder con una promoción que tenemos ahora de 3 meses por prácticamente menos de la mitad de precio normal. Con ello pues obtendréis nuestros indicadores potenciados por inteligencia artificial, que se van actualizando, que se van adaptando al mercado para operar y mejorar vuestro win rate en todo tipo de activos, criptomonedas, acciones tradicionales, oro, en absolutamente todo, y así poder en 5 minutos, en 10 minutos, en 15, en muy poco tiempo, que ya analice por vosotros, que ya os dé esa data necesaria sin tener vosotros que estar todo el día delante de la pantalla. Son especialmente buenos para todas aquellas personas que pasan todo el día trabajando, tienen responsabilidades y no pueden estar tan atentos, pues los indicadores os van a ahorrar muchísimo tiempo de trading, y por supuesto acompañados por nuestros traders profesionales, nuestros expertos, nuestro soporte y los ya más de 500 miembros de nuestra comunidad. Además, repetiros que vamos a empezar con grupos de señales, hacer trading en directo para la comunidad, cursitos y todo esto, ¿vale? Y además os daremos un acompañamiento, un seguimiento en vuestro camino del trading, ¿vale? Para que siempre os sintáis acompañados. Así que chicos, tendréis todo eso en la descripción, pero como siempre ya sabéis que lo que es gratis es un buen like, que a nosotros nos ayuda mucho, y también por supuesto suscribiros al canal si os gusta pues eso, nuestro trabajo, si os aporta valor, y nos vemos en el próximo vídeo de Juego de Traders.